Y ya estamos con nuestro próximo invitado, Álvaro Belolio, exdirector del Servicio de Migraciones y además del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Francisco Mara. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan ahí en Radio Agricultura. El GC me sopla que hay que cambiar tu presentación, Álvaro, director de Escuela de Gobierno. ¿Es un cambio ese o nos equivocamos? No, es que el Instituto de Políticas Públicas tiene tres patas. Un observatorio territorial, que de hecho está a cargo de Jaime Belolio, la Escuela de Gobierno, que la veo yo, y los otros que hacen investigación y otros. Pero el Instituto de Políticas Públicas está a cargo de Raúl Figueroa. Así que un tecnicismo, pero está correcto dentro de. O sea, levantáis una piedra y un Belolio. No, pero son... De hecho, tenemos oficinas pegados. Nunca me había pasado. Bueno, pero la fraternidad me parece muy, muy, muy bien. Oye, Álvaro, partamos con el tema que nos convoca porque, bueno, han pasado evidentemente muchas cosas a propósito de la discusión en torno a la migración, pero una pregunta que vuelve a propósito de este eventual acuerdo que firmó el gobierno con Venezuela es la posibilidad real de materializar las expulsiones. Nosotros hemos hablado en el programa antes respecto a cuánta verdaderamente es la voluntad del gobierno a expulsar o no personas que tienen la orden de expulsión. Ya sabemos que no hay voluntad de reconducir a las personas que entran ilegalmente por Bolivia. Pero ¿en qué estado del arte está esa situación a propósito? Porque pareciera entrampado, hace poco se anunció un vuelo, pero claro, pareciera que una golondrina no hace verano en este caso. Bueno, en general las relaciones con Venezuela son complejas. La negociación es bien transaccional. O sea, yo acepto recibirlos a cambio de algo. En nuestro caso nos pedían que les pagáramos la benzina de los vuelos, nos pedían hacer estos vuelos de retorno a la patria u otro. Pero lo que yo sí creo que es bien interesante, que debería abrir la cancha, es insistir en este tema que si es que Venezuela no da los permisos para aterrizar los aviones, tú podrías aterrizar los vuelos en Colombia y cruzar en tierra a Venezuela. ¿Y por qué hoy día se hace más patente este tema? Porque efectivamente, el que conoció durante hoy, arrestaron a una de las personas que asesinaron al teniente Cante, y esta persona escapó de Chile, como no hay control fronterizo, salió de Chile y ya estaba en Colombia. Por lo tanto, Colombia va a enviar a un ciudadano venezolano con antecedentes penales para que sea procesado en Chile, hacia Chile. En ese sentido, sería bastante recíproco o razonable que Colombia también pudiera aceptar a ciudadanos venezolanos que están en Chile para que crucen a Venezuela. Entonces, ahí yo creo que se libera un poco y vamos a ver si realmente hay una disposición o si están ocupando el tema de los permisos como excusa. Porque tienen, ¿capta estos números? 3.500 millones para expulsar. El año 2019 eran más o menos 1.000 millones. Este año celebraban que llevaban como 350 expulsiones. Es decir, su meta para este año era, haciendo una proyección, 1.500, 1.200. El año 2019, con un tercio de presupuesto, se expulsaron a 2.200. Entonces, acá claramente tienen los recursos. No tienen la posición que teníamos nosotros. Nosotros nos demandaban y nos llevaban a organismos internacionales por expulsar traficantes de niños. Era un tema brutal. De hecho, comentamos la vez pasada la resolución del Senado que pedía detener las expulsiones. Entonces, ellos no van a encontrar con esa posición. Tienen mucha cercanía ideológica con Colombia, con Venezuela, con Brasil. Tienen a todo el mundo de la opinión pública apoyando esto. Entonces, si es que ahora nos sacan 3.000 o 4.000 extranjeros que ingresaron clandestinamente o tienen antecedentes penales, es que o no quieren o que no tienen ninguna capacidad para hacerlo. Claro, ahora ahí entra la discusión si es un tema de falta de gestión o un tema ideológico. ¿Cuál crees tú que es predominante o los dos? O sea, los dos, pero en ciertos temas. Fíjese bien que las declaraciones de la ministra Toá y Monsalve y la ministra Vallejo y todo, siempre dicen, vamos a expulsar a aquellos que cometen delito o aquellos que ingresan ilegalmente a Chile y no hicieron el registro biométrico. Ya, pero ministros, hay 182.000 extranjeros que ingresaron clandestinamente, que pusieron sus huellas para el registro biométrico, pero no respetaron nuestra norma, que están trabajando en Chile ilegalmente y que entraron también ilegalmente.
y nunca se menciona que a ellos los van a expulsar o que va a haber una sanción contra ellos. Entonces, todavía insisten con el tema ideológico de que a Chile debe recibir todos los migrantes que se quieran venir, que pueden trabajar ilegalmente y no tienen ninguna condición. También uno de los asesinos del teniente Santos trabajaba en una aplicación de reparto. El caso de la Estrella, el líder de Tren de Aragua, cuando se conoció que entró en el 2016 a Chile, cuando él pide su visa, lo pide con un contrato también de una aplicación de reparto. ¿Dónde está la fiscalización? ¿Cómo a nadie le importa que en Chile haya cientos de miles de extranjeros trabajando irregular, sin autorización, sin conocer sus antecedentes, nada? Y que el gobierno diga que da lo mismo que trabajen y que incluso es bueno, porque si logran trabajar, les van a dar una visa. Entonces le están dando un premio por trabajar ilegalmente. Y ahí uno nota el tema ideológico del gobierno. O sea, todo nadie es ilegal, todos somos migrantes, no a las expulsiones, lo siguen teniendo muy en su corazón y se han visto forzados por la presión ciudadana, por la realidad, a expulsar a delincuentes, que creo que es un mínimo, pero es verdad que no existía hace 3-4 años. Y ahí, bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio. A propósito de este asesinato del carabinero Emanuel Sánchez, una de las cosas que salió a la luz es que, bueno, él logró abatir a uno de los delincuentes que finalmente lo asesinaron, y lo que se da a conocer es que esta persona tenía una orden de expulsión vigente desde el 2020. ¿Qué es lo que pasa entre ese periodo de 4 años sin expulsar? ¿Cuántas personas están en las mismas condiciones? Y además, institucionalmente, ¿cuál es como el escenario que plantea el Estado chileno? Porque esa persona evidentemente no puede trabajar, porque al menos no legalmente, porque nadie lo puede contratar si es que tiene una orden de expulsión vigente, y por tanto en el mejor de los casos va a estar en la irregularidad y en el peor de los casos, bueno, en lo delictual, ¿verdad? ¿Por qué se producen estos procesos y cuánta gente está en esa circunstancia también? Extranjeros que están hoy con orden de expulsión son al menos unos 15.000. O sea, que estarían disponibles para expulsar hoy. Y ahí, en general, lo que nosotros hacíamos, veíamos las listas, dependía de la nacionalidad donde iba el avión, pero, por ejemplo, cuando trabajamos con Venezuela, analizábamos listas de 1.000 o 2.000 personas. Después llegaba Carabinero, en la PDI, hacía un análisis, identificaba a las personas, las capturaba. Después llegaban los recursos de amparo de quienes hoy están en el gobierno, o sea, el Servicio Jesuita, casi todas las organizaciones de izquierda y los activistas, que ponían recursos y que bajaban más o menos la mitad, y tú expulsabas un poco el resto. Entonces nosotros siempre pedíamos a PDI que tratara de ver más personas de la capacidad del avión, porque sabíamos y contábamos con ese delta, nos anticipábamos un poco a ese tema. Y claro, de 15.000 es difícil identificar a todos, porque además, y también un tema que sigue pasando en frontera. Hoy en día, con las facultades que ha entregado el gobierno a la Policía de Investigaciones en reconducciones o a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, hoy en día no tienen una posibilidad real de devolverlos. Por lo tanto, solo son anfitriones y los dejan pasar. Y también recordar que cuando fueron al Tribunal Constitucional, trataron de limitar el tiempo en que pudieran estar retenidos estos extranjeros. O sea, hoy en día, a pesar que lo ampliaron a 5 días, ahora incluso se discute que hayan centros especiales donde los puedan retener. Es complejo el tema de la expulsión, especialmente la expulsión administrativa. De hecho, el mejor sistema en esto es tratar de hacerlo en frontera, lo que se llama la reconducción, que se amplió a 10 kilómetros. Pero ¿cuál es el problema de la reconducción? Que sigue estando vigente por un acto administrativo, por una decisión del gobierno, que hoy sigue insistiendo en que todo extranjero no boliviano que ingrese legalmente por Bolivia no puede ser devuelto. Por lo tanto, si ingresan más sicarios, como los que vinieron a matar a Ojeda, o van y se escapan u otros, pero si ingresan por Bolivia, no los pueden devolver. Y eso es una decisión del gobierno. Eso es una decisión que tomó el gobierno en abril del 2022, de las primeras medidas del gobierno, y todavía sigue vigente. Entonces, que es difícil trabajar con Bolivia. Bueno, gobernar es difícil. Nosotros también teníamos problemas con Bolivia en febrero y logramos devolver a extranjeros no bolivianos. O sea, acá yo creo que también tema de gestión, de tema de voluntad. Porque cada vez que pueden o que tienen cualquier dificultad, tiran la toalla, se excusan que la ley, que el convenio internacional o otro. Pero realmente, claro, si llegan a las 10, 11 a trabajar y no tienen muchas ganas, yo veo pocas posibilidades de poder resolver este tema en el corto plazo.
Oye, y en ese mismo tema, cuando estuvieron las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, respecto a la presencia de personas de Hezbollah en el norte de nuestro país, el gobierno pareció responder a la declaración y al punto político en cuanto a las relaciones diplomáticas internacionales entre un país y el otro, y no necesariamente en el énfasis de un grupo paramilitar tan desvinculado con Irán en paso por nuestro país. ¿Cómo vemos eso en cuanto a la preocupación o prioridades del gobierno frente a un tema tan importante como ese? En general, el gobierno, especialmente en materia de control fronterizo, hace un poco lo que se dice la política del avestruz. Trata de esconder la arena o la cabeza en la arena. ¿Y por qué digo esto? Pero, por ejemplo, los datos PDI, que son los datos que históricamente siempre nos han ocupado para ver ingresos clandestinos, que son los que ingresan, los que se denuncian, autodenuncian, otros, dicen que hay 100.000 ingresos clandestinos en los últimos 10 años. Poco más, de hecho, porque ya estamos en abril. ¿Y qué dice el gobierno? El gobierno cambia la métrica. Dice, no, yo no voy a contar la gente que tengo denuncia, autodenuncia de PDI, cosa que lo ocupé en los últimos 10 años, pero ya no. Voy a contar solo la gente que las Fuerzas Armadas vean entrando. Entonces ese número así me baja a la mitad, a un tercio. Bueno, gran parte de los tipos de estas personas que secuestraron a los empresarios en Rancagua, los casos de Ronald Ojeda, los casos entran y salen y nunca los ven. Entonces, que no los vean las Fuerzas Armadas al entrar no significa que no estén o no entren. Y el gobierno celebra así, oye, controlamos la frontera. El otro día estuvo una diputada del Partido Comunista en Colchane celebrando frontera completamente controlada, resolvimos el tema. Y la verdad es que hay problemas muy graves, muy serios. Yo no tengo ninguna duda de que Hezbollah, especialmente en que el gobierno de Irán tiene un convenio y trabaja bastante de cerca con Bolivia, que ellos pueden entrar y salir entre Bolivia, especialmente a Tarapacá, con prácticamente ningún control. Entonces, no tengo certeza si están operando, pero de que es fácil para ellos entrar a Chile desde Bolivia, no hay ninguna duda. Y el gobierno, en vez de enfrentar el problema, ¿qué hace? Limita la acción de las Fuerzas Armadas para que no puedan reconducir. Limita la acción de la PDI para que no puedan reconducir y cambia la cifra para que se vea un número menor, para que la ministra salga bien parada, cuando los ingresos clandestinos estos últimos 2 años son más que los 50 años anteriores. Y realmente no hay una disposición, porque por medidas, no por ley, por medidas administrativas del gobierno, principalmente impulsadas por el Partido Comunista del Frente Amplio, ellos están en contra de las expulsiones y de volver a que ingrese clandestinamente, porque siguen creyendo en nadie es ilegal, todos somos migrantes, recibámoslo todo. Y una última pregunta, Álvaro. Entonces, ¿qué efecto tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera del país? ¿Logra disuadir algo o finalmente no ha tenido el efecto deseado, dado que existe esta normativa administrativa que imposibilita la reconducción? Generó un efecto al principio, un poco disuasivo, o sea, se asustaron, pero es como cuando tú tienes ¿se acuerdan de la autopista que hubo un tiempo que Carabineros ponía como un cartel de una patrulla y la gente bajaba la velocidad? Sí. Bueno, después se dieron cuenta que era un cartón, que no era una patrulla, y siguió aumentando la velocidad. Acá un poco lo mismo. Hoy en día las Fuerzas Armadas son anfitrionas de los migrantes que ingresan clandestinamente. Están apoyando en otras cosas, en temas de contrabando, en aduana, SAC y otros, pero la efectividad de tener las Fuerzas Armadas en el norte es bajísima. Yo creo que ahí, cuando ellos critican, oye, no podemos tener a las Fuerzas Armadas colaborando en orden público o en cosas en ese sentido, cuando ahora, por ejemplo, estaban celebrando que es el segundo año con más homicidios de la historia en Chile y no el primero. O sea, esas son las cosas que celebran. Entonces tú podrías tomar ciertas medidas que o permite a esas Fuerzas Armadas de volver a que ingresen clandestinamente, o derechamente sigue manteniendo a Carabineros, baja la presencia y va a ayudar a la pandemia de homicidios que tenemos en Chile, y especialmente en la región metropolitana, que nadie se hace cargo. Claro. Así es. Bueno, Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Álvaro, y bueno, es un temazo eterno pareciera ser, así que vamos a estar ahí atentos a todas las novedades respecto a la crisis migratoria de nuestro país, y muchas gracias por acompañarnos, y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora.